volvemos una semana más a este Por Israel en Voz, el programa que dirige Israel Winicky y al que damos la bienvenida. ¿Qué tal? Shalom, ¿cómo están? Muy bien, una semana más aquí en Radio Sefarad, en Madrid. Emitimos desde Madrid, pero hablamos con Israel Winicky, que se encuentra allí en el país, en Israel, y hoy nos quiere hablar de un artículo que ha titulado Pueblo Palestino, 10 millones de años de historia. Cuéntanos, ¿por qué este título y de dónde proviene la intención de escribirlo? Shalom, como ustedes saben, este insigne dirigente palestino, Mahmoud Abbas, no solo es un político avesado, sino que también es un excelente investigador de la historia. Y recientemente ha hecho grandes descubrimientos, como que el pueblo cananeo palestino hace 6.000 años inventó el alfabeto cananeo palestino, un alfabeto que todavía no existe, nunca lo he visto. Entonces se me ocurrió escribir esto para apoyar su tesis de que el pueblo palestino es muy antiguo. Se llama Pueblo Palestino, 10 millones de años de historia. Harto ya de las eternas controversias acerca de la existencia del pueblo palestino en la antigüedad, decidí investigar el tema por mí mismo. Para ello, comencé a recorrer archivos, universidades, bibliotecas, hemerotecas, cinematecas, discotecas y otras tecas. Una vez reunido todo el material, comencé a ordenarlo por periodos históricos y por fin arribé a las siguientes conclusiones. 1. Según el paleontólogo sueco Olaf Mucho-Gustov, se han hallado fósiles del Mesozoico de un extraño ejemplar de dinosaurio cuyas características no dejan lugar a dudas que es el primer antecedente del pueblo palestino, por lo que este célebre científico lo bautizó palestinosaurio. 2. Basándose en ciertas pinturas rupestres de unas cuevas cercanas a Ramala, que muestran una secuencia de figuras humanas reunidas con un tocado que recuerda al kefía, el científico esquimal Unuk Dosduk determinó que en ese lugar habitaba un homínido, el Palestinotropus erectus. Alrededor del año 6000 antes de la era común, comenzó a desarrollar su cultura un pueblo que se podría describir como cananeo, filisteo, beduino, bosquimano, creador del alfabeto griego, del alfabeto fenicio y del alfabeto morse. En el siglo X antes de la era común, este pueblo fundó su capital en una ciudad a la que denominaron Al-Quds. El hecho de que no queden rastros de esta ciudad lleva a dudar de su existencia. Y en ella, uno de sus jeques construyó una mezquita como señal que en algún momento vendría Mahoma a elevarse hacia los cielos en un caballo alado. ¿Cómo ese jeque previó con 15 siglos de anticipación la llegada de Mahoma? Es uno de los tantos misterios que atesora este pueblo. Para no alargar mucho el tema, pues sé que los lectores tienen cosas más urgentes que hacer, diré que con el tiempo este pueblo se ha mantenido en sus tierras ancestrales y ha desarrollado su cultura, al tiempo que sigue luchando por su derecho a la autodeterminación, guiados actualmente por dirigentes de probada honestidad y patriotismo, y realmente amantes de la paz como Mahmoud Abbas e Ismael Haniyeh. Como dato curioso, debo decir que hace muy poco este valeroso pueblo ha construido un museo histórico que recogen todos los objetos relacionados con su heroico pasado. Pero lo más interesante de este museo es que está completamente vacío. Pues este era el artículo que firmaba Israel Winicky, que nos ha leído aquí en este Por Israel en Voz. Ahora pasamos a hablar de una efemérides del 5 de febrero del año 1979, día en que Jomeini llega a Teherán. Cuéntanos, sí. Sabemos que a partir de 1977
comenzaron movimientos en Irán contra el gobierno del Shah. Estos movimientos tenían dos vertientes. Por un lado, de izquierda, el Partido Comunista Iraní. Por el otro, fundamentalista islámico, chiita. El exponente máximo de ese extremo religioso fundamentalista era el Ayatollah Ruhollah Khomeini, quien se encontraba exiliado en Francia. El pueblo comenzó a actuar, levantarse, hubo manifestaciones, hubo muertos, hasta que finalmente el Shah se vio obligado a abdicar y Khomeini, el 5 de febrero de 1979, desciende del avión en Irán y toma el gobierno. El movimiento de él había sido apoyado por los comunistas, por los socialistas, por republicanos y demócratas. Khomeini los exterminó, los puso fuera de la ley e impuso una teocracia retrógrada que llevó a un país moderno en retroceso al siglo VII. No solo eso, sino que cortó relaciones diplomáticas con Israel, comenzó a financiar grupos terroristas como Hezbollah, y actualmente Irán, el teocrático Irán, no solo apoya a esos movimientos terroristas, sino que en este momento está desarrollando poderío nuclear, obviamente con el objetivo de atacar a Israel. Ahora, claro, todo eso son detalles históricos, pero vamos a la ceguera de Europa. Francia dio cobijo a Khomeini. Francia lo apoyó. Francia financió su viaje a Teherán. Europa recibió al principio como un héroe a este individuo. Y ahora Europa está pagando las consecuencias. Europa no se da cuenta que el objetivo de Khomeini no era solo tomar el poder en Irán, sino destruir al gran Satán occidental. El plan de Khomeini era primero destruir a Israel, a quien consideraba la avanzada de Occidente en tierras islámicas, y después lanzarse a la conquista de Europa y de América Latina para imponer el Islam en todo el mundo. Khomeini murió. Murió el 2 de junio de 1989, 10 años después de tomar el poder. Pero su obra sigue su curso. Sus sucesores se han fijado cumplir con los objetivos de Khomeini. Es hora de que el mundo reaccione, deje de apoyarlo. Porque no solo eso, sino que el pueblo de Irán en este momento está hambreado, mientras Irán sigue gastando recursos en mantener movimientos terroristas. Se necesita una acción conjunta de todas las naciones civilizadas para detener a esta teocracia fundamentalista y terrorista que está avanzando por todo el Medio Oriente. Quiere apoderarse de Yemen, se apoderó del Líbano, quiere apoderarse de Siria, quiere apoderarse de Irak.
Es hora de que el mundo le diga basta. Y ahora, si me permitís, para terminar, hoy tuve una charla con mi esposa. Si alguna vez vamos a tener paz acá en Israel. Ella no cree que pueda haber paz. Sin embargo, yo digo que sí, que hay posibilidades. No en esta generación, quizá en la generación que viene. Veamos por qué estoy tan seguro. Tenemos enemigos que nos amenazan, Hamas, Hezbollah, Yihad Islami, el Daesh. Pero, por ejemplo, Hamas en este momento está en una situación, digamos, a punto de entrar en terapia intensiva. Está hackeado en Gaza, está bloqueado en Gaza, ya no tiene apoyo en Egipto porque al-Sisi está en contra de Hamas completamente. Israel le está destruyendo todos los túneles. En el 2014 prometieron al pueblo de Gaza que tras la guerra iban a tener fin del bloqueo, puerto, aeropuerto, Gaza reconstruida, y no tienen ni puerto, ni aeropuerto, ni fin del bloqueo, ni Gaza reconstruida. El pueblo se les está levantando. Y el pueblo también está harto de grupos extremistas que lo único que hacen es atacar a Israel, esconderse, y es el pueblo el que recibe las bombas israelíes. Por el otro lado, Hezbollah, ultra comprometido en Siria y en Irak, en este momento en el Líbano ha recibido advertencias del gobierno libanés, en especial del ejército, de no meterse en guerra con Israel. Pero lo van a hacer, se van a meter en una guerra con Israel y no saben que el daño que le causó Israel al Líbano en 55 días en el 2006, en este momento con el armamento que hay en Israel, ese mismo daño se va a hacer en 3 días. Aparte se olvidan de un pequeño detalle. Un señor llamado Vladimir Putin, que no les va a permitir, bajo ningún concepto, atacar a Israel. Ok, ese es el panorama. ¿Qué tiene que ver esto con la paz? Esos grupos terroristas van a desaparecer. Los gazatíes no olvidaron que una época que trabajaban en Israel y vivían con dignidad. Por el otro lado, en la parte de Judea y Samaria, Abu Mazen sabe que todo lo que él exija no lo va a tener. Va a tener que aceptar las condiciones fijadas por Trump y por Israel, y también las sugerencias de los países árabes del Golfo. Es la única forma en que va a poder seguir recibiendo dinero. Si él acepta esas condiciones, si jamás cae, si cae Hezbollah, en una generación más, porque esta generación ya está demasiado envenenada por la guerra, en una generación más podremos decir que hay paz por fin para Israel y para nuestro vecino. Dios quiera. Pues así, con estas palabras de reflexión de Israel Winicky, cerramos el capítulo de hoy en este programa llamado, como saben, Por Israel en Voz. Hasta la próxima. Hasta la próxima, si Dios quiere.